Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la noticia, manteniendo el estilo, tono y formato original, pero expandiéndola a unas 1500 palabras. Título Kerem y Hande explotan. Regalo de cumpleaños desata guerra familiar en series turcas. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy, como ya es costumbre, vamos a sumergirnos en las profundidades del drama, pero no en cualquier drama, sino en ese drama que tiene la capacidad de convertir una celebración en un verdadero campo de batalla. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esas series turcas donde los regalos de cumpleaños, los aniversarios e incluso los obsequios más aparentemente inocentes se transforman en detonantes de conflictos familiares de proporciones épicas. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy analizaremos esas tramas donde un simple pastel o un detalle inesperado no solo desata emociones, sino que también destapa secretos, revela traiciones y pone a prueba los lazos familiares hasta límites insospechados. Si eres de los que disfrutan de un buen melodrama, de esos giros argumentales que te dejan con la boca abierta, y de esas familias disfuncionales que por alguna razón nos mantienen pegados a la pantalla, entonces este es tu vídeo. Te invitamos a acompañarnos en este viaje a través de las familias más problemáticas y conflictivas de la televisión turca, donde descubriremos cómo un simple regalo puede ser el catalizador de una verdadera tormenta familiar. Y por supuesto, si te gustan este tipo de análisis profundos donde exploramos las emociones más intensas y los dramas más impactantes de las producciones turcas, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este apasionante viaje por los recovecos de las familias más complicadas de la televisión turca. Comencemos nuestro análisis con una serie que estamos seguros, muchos de ustedes conocen y aman, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Latinoamérica. A primera vista, esta serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin podría parecer una simple comedia romántica, una historia de amor dulce y encantadora. Y sí, en esencia, la chispa entre Eda y Serkan es el motor de la trama, el corazón palpitante de la serie. Sin embargo, Sen Kalkapm es mucho más que una historia de amor. Es una serie que profundiza en las dinámicas familiares, que explora las complejidades de las relaciones entre padres e hijos, hermanos y tíos, y que nos muestra cómo las celebraciones, especialmente los cumpleaños y aniversarios, pueden ser el escenario perfecto para que los conflictos familiares salgan a la luz. El género principal de Sen Kalkapm es, sin duda, la comedia romántica, pero, como ya hemos mencionado, tiene un fuerte componente dramático y familiar que la hace mucho más rica y compleja. Los actores principales, además de la pareja protagonista, Hande Erçel y Kerem Bürsin, que por cierto, lograron traspasar su química a la vida real, son actores de la talla de Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ebrim Doğan, entre muchos otros. Todos ellos, con sus interpretaciones magistrales, dan vida a personajes que se interrelacionan a la perfección en un guión que, como un buen tejido, entrelaza las diferentes subtramas de manera armoniosa y fascinante. En Sen Kalkapm, los cumpleaños y los aniversarios no son simplemente días para celebrar, son ocasiones para desenmascarar secretos, para que las tensiones larvadas salgan a la superficie y para que los personajes se enfrenten a sus propios demonios. Recordemos, por ejemplo, la fiesta sorpresa que Eda le organiza a Serkan, un evento que, lejos de ser un momento de felicidad y alegría, termina por desatar una crisis de proporciones épicas cuando se revela el secreto de la financiación de la beca. Este es solo un ejemplo porque a lo largo de la serie son muchas las ocasiones en las que un regalo, una celebración o una simple muestra de afecto se convierten en el epicentro de una confrontación. Y es que en la familia Bolat, la verdad nunca parece ser fácil de asumir, y las mentiras, los secretos y los malentendidos son el pan de cada día. La complejidad de las relaciones entre los personajes, unida a un trasfondo lleno de secretos familiares, hacen de Sen Kalkapm una de las series ideales para explorar el tema que nos ocupa hoy. Además, el carisma innegable de sus protagonistas, esa chispa que salta de la pantalla cada vez que aparecen juntos, ayuda a que todas estas explosiones emocionales se sientan aún más intensas y reales. La popularidad de esta serie a nivel mundial ha sido sencillamente apabullante, demostrando una vez más la calidad de las producciones turcas, que siguen conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Ahora sigamos nuestro recorrido con otra serie que, al igual que Sen Kalkapm, nos muestra como un regalo, en lugar de ser un símbolo de amor y alegría, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo, Kuzgun.
En esta serie, un regalo del pasado, un objeto que aparentemente tiene un valor sentimental, desata una serie de acontecimientos que cambian las vidas de los protagonistas para siempre. Protagonizada por Barar-Duk y Burcu Birizik, Kuzgun es una serie que se aleja del género de la comedia romántica para adentrarse en un terreno mucho más oscuro y complejo. Esta serie, catalogada como drama, nos sumerge en una historia de venganza, amor y traición, donde el pasado siempre vuelve para atormentar a los personajes. La trama gira en torno a Kuzgun, un joven atormentado por la muerte de su padre y por las injusticias que su familia sufrió en el pasado. Impulsado por un deseo de venganza, Kuzgun regresa a su ciudad natal, solo para reencontrarse con Dila, su amor de la infancia, pero que ahora se ha convertido en su enemiga, ya que pertenece a la familia que destruyó la suya. Los actores secundarios de esta serie, como Setar Tanren y Levent Ulgen, también hacen un trabajo excepcional, aportando una gran carga dramática a la serie, y haciendo que sus interpretaciones se conviertan en puntos clave de la historia. Imaginen por un momento el escenario: en medio de un conflicto tan grande, un regalo, un simple objeto que evoca recuerdos del pasado, tiene la capacidad de destapar una red de mentiras y secretos que harán temblar los cimientos de ambas familias. No vamos a entrar en muchos detalles para evitar spoilers, pero les aseguramos que no se aburrirán ni un solo segundo viendo esta serie. Las actuaciones son impecables, el guión es sólido y la tensión entre los protagonistas es palpable, creando una atmósfera que atrapa al espectador desde el primer momento. Kuzgun es una serie que nos demuestra que el pasado siempre regresa, y que a veces, los regalos del pasado traen consigo más dolor que alegría. Una de las cosas que hace a esta serie única es la forma en la que aborda temas tan complejos como la venganza y el perdón. La dualidad de los personajes, con sus grises morales, sus luchas internas y sus contradicciones, es lo que realmente atrapa al espectador, haciendo que la serie sea mucho más que un simple melodrama. Cambiemos un poco de tono, aunque no la intensidad, y hablemos ahora de Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel, como se le conoce en español. Esta serie, protagonizada por Fikret Kuzkan, Deniz Gur y Mine Tugay, nos lleva al corazón de Estambul, donde el lujo y el poder se entrelazan con la pobreza y la desesperación. En Zalim Istanbul, los regalos de cumpleaños no son simplemente objetos materiales, sino símbolos de poder y control. El género de esta serie es, sin duda, el drama, y bien merecido que lo tiene. La trama nos presenta a dos familias, los Karakay, una familia rica que vive en una mansión de lujo en Estambul, y los Yilmaz, una familia pobre que llega a la ciudad en busca de una vida mejor. Lo que comienza como un acto de caridad por parte de los Karakay, pronto se convierte en una batalla despiadada por el poder, donde las relaciones familiares se ponen a prueba una y otra vez. Uno de los regalos más significativos de esta serie, aunque no sea un regalo de cumpleaños literal, es la mansión donde vive la familia Karakay. Esta mansión, que es símbolo de su riqueza y poder, es el regalo que el patriarca de la familia, Aga, ofrece a sus hijos y nietos, pero a la vez se convierte en un campo de batalla donde las rivalidades, los secretos y las ambiciones familiares se revelan sin piedad. En Zalim Istanbul no hay mucho espacio para el romanticismo edulcorado, pero sí hay una profunda exploración de la ambición, la codicia, la sed de poder y el peso de los secretos. Zalim Istanbul es un claro ejemplo de cómo el dinero y el poder pueden corromper las relaciones familiares, y cómo los regalos, en lugar de unir, pueden separar, destruir y dejar cicatrices imborrables. La producción es de muy buena calidad, las actuaciones son convincentes y la historia es absorbente, con un ritmo que mantiene al espectador al borde del asiento. Si buscas una serie con mucho drama familiar y una trama trepidante, entonces Zalim Istanbul es la elección perfecta para ti. La complejidad de sus personajes y sus motivaciones hacen que esta serie sea inolvidable. Y no podemos hablar de dramas familiares explosivos sin mencionar a la aclamada Kara para Aşk, o Amor de contrabando, protagonizada por la talentosa Tuba Büyüküstün y el carismático Engin Akyurek. En esta serie el regalo de un anillo, un objeto aparentemente inocente y lleno de simbolismo, desata una serie de acontecimientos que cambian las vidas de los protagonistas para siempre. Si bien el amor entre Ömer y Elif es el hilo conductor de la historia, las intrigas familiares, los secretos oscuros y los giros inesperados están siempre presentes. Kara para Aşk es una serie que mezcla drama con toques de acción, manteniendo al espectador al borde del asiento en cada episodio. Recordemos que Elif es una diseñadora de joyas que descubre que su padre fue asesinado, y que este asesinato está relacionado con una red de lavado de dinero. Por su parte, Ömer es un policía que investiga la muerte de su prometida, y ambas investigaciones los unen en una lucha conjunta por la justicia.
En esta serie los regalos, las joyas y los objetos materiales están cargados de simbolismo, y tienen un valor que va mucho más allá de lo puramente material. Un anillo de compromiso, por ejemplo, puede convertirse en la clave para desvelar una red de corrupción, o un regalo de cumpleaños puede ser el detonante de una confrontación familiar que cambie el rumbo de la historia. Los actores secundarios como Erkan Can, Nebahat Zereh y Aytak Arman interpretan personajes complejos que añaden profundidad a la trama, haciendo de Kara para Aşk una serie inolvidable. Kara para Aşk es una serie que nos muestra cómo las familias pueden ser tanto el refugio como la cárcel de sus miembros, y cómo los secretos y las mentiras, como una telaraña invisible, pueden destruirlo todo desde adentro. La serie tiene una buena mezcla de acción, romance y drama, convirtiéndola en una opción excelente para aquellos que buscan una historia que los mantenga entretenidos y atrapados desde el primer hasta el último episodio. El ritmo de la serie es muy bueno, la química entre Tuba y Engin es palpable, y la historia es lo suficientemente compleja para mantenerte adivinando hasta el final. Para finalizar nuestro recorrido por las familias más problemáticas de las series turcas, hablemos de Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que, a pesar de haber sido producida hace años, sigue siendo un referente en el género del drama familiar. La historia gira en torno a Biter y su matrimonio con Adnan, un hombre mucho mayor que ella. Esta serie, protagonizada por la icónica Beren Saat, el galán Kaan Tatltu y el experimentado Selçuk Yöntem, es un drama familiar que nos muestra cómo los deseos prohibidos y los secretos pueden destruir una familia desde dentro. El regalo más significativo en esta serie es la propia mansión, un lugar donde todos los personajes están confinados, y donde los deseos, las pasiones y las ambiciones se desatan sin control. Biter, una mujer joven y hermosa, se casa con Adnan por interés, pero pronto se ve atrapada en un triángulo amoroso con el sobrino de su esposo, el carismático Belul. Esta serie no escatima en drama, y nos muestra cómo las pasiones descontroladas y las ambiciones desmedidas pueden llevar a las personas a cometer actos imperdonables. Los regalos de cumpleaños y las celebraciones familiares se convierten en el escenario de tensiones, discusiones acaloradas y revelaciones impactantes que dejan sin aliento al espectador. Aşk Memnu es una serie que aborda temas complejos y controvertidos como la infidelidad, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es una serie intensa con actuaciones muy sólidas y una trama que te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. El impacto de Aşk Memnu en la cultura popular turca ha sido tal, que sigue siendo objeto de debate y admiración hasta el día de hoy. Su adaptación de la novela homónima es excelente y la química entre los protagonistas es innegable, haciendo que la serie sea una verdadera obra maestra del género del drama familiar. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los regalos de cumpleaños o aniversarios no son lo que parecen. Hemos visto cómo un simple pastel, un anillo, una mansión o incluso un secreto revelado pueden desatar auténticas guerras familiares. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan tomado nota de algunas series que quizás quieran añadir a su lista de pendientes. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje a través de las producciones turcas. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios, compartiendo sus opiniones sobre las series que mencionamos o sugiriendo otras que les gustaría que analizáramos. No olviden darle a me gusta si disfrutaron el vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima y sigan disfrutando de las mejores series turcas.